La doctrina procesal constitucional ha reconocido tres principales modelos de control de constitucionalidad. El primero se origina en Francia, un control político de constitucionalidad, el que ha estado a cargo del Consejo Constitucional francés, el que tiene una conformación eminentemente política. Es más, los expresidentes de Francia forman parte de este control político de constitucionalidad. En el constitucionalismo boliviano está presente en una primera etapa. La Constitución de 1826 estaba prevista los 4 órganos del Estado, y en esos 4 órganos del Estado estaba previsto la Cámara de Censores. Esta Cámara de Censores elevaba un informe al Ejecutivo respecto al cumplimiento de la Constitución. La Constitución bolivariana tiene una inspiración eminentemente del constitucionalismo liberal francés, ya que el que redactó la primera Constitución fue el libertador Simón Bolívar y se inspiró en la Constitución francesa. Este primer modelo de control de constitucionalidad está establecido entre 1826 y 1843. Primero se crea una Cámara de Censores en la de 1826. En la reforma de 1831, que es la primera, se establece una Cámara, un Consejo de Estado. Este Consejo de Estado está previsto en la de 1831, 1843. Luego se crea un Consejo Nacional de Estado, y estos Consejos Nacional de Estado también remitían sus informes al legislativo. Como se puede observar, en esta primera etapa existe un control legislativo. Tenemos un constitucionalismo liberal que está inspirado en el constitucionalismo revolucionario francés. Tenemos un Estado monocultural en el que está presente la definición de este primer Estado en Bolivia. Asimismo, podemos sacar un balance que no existe un reglamento establecido para hacer efectivo este primer modelo de control de constitucionalidad, lo que nos lleva a la ineficacia en esta primera etapa de Bolivia en su Estado republicano. Se hace este balance en esta primera etapa en cuanto a la falta de regularización, y también hacer mención que Bolivia ha tenido a lo largo de su historia más de 200 golpes de Estado. En ese sentido, se tiene que un control de constitucionalidad es aquel que va a velar por la primacía de la Constitución. El tener un gobiernos de facto es lo que hace, lo que no se ha permitido es frenar el control político establecido dentro del ordenamiento jurídico. De esta primera etapa, que es un control político de constitucionalidad que no está vigente, que no ha sido aplicado en Bolivia, pasamos a una segunda etapa de control de constitucionalidad de la Constitución de 1851 hasta la Constitución de 1967. ¿Cuál es la característica de este segundo modelo de control de constitucionalidad? Primero, el Consejo de Estado se transforma en Consejo Nacional. En muchas de las constituciones todavía está prevista, hasta que en la Constitución de 1867 se suprime por completo. Pero en la Constitución de 1861 se crea la Corte Suprema de Justicia, el órgano de cierre del sistema nacional. En esta etapa se transforma a partir de la Constitución de 1938, en la que se incorpora procesos constitucionales que han sido aprobados en Bolivia a través de un referéndum constitucional, como es el habeas corpus, el recurso directo de nulidad, se incorporan en la Constitución de 1838. Y a la par de lo que estaba sucediendo en el continente, como es en el caso de México, con la Constitución de 1919, en la que se establece un constitucionalismo social, el Estado monocultural, el Estado de Derecho que estaba previsto en una primera etapa, se transforma a un Estado constitucional. Este Estado constitucional, en el que su órgano de cierre era la Corte Suprema de Justicia, los procesos constitucionales solamente se hacen efectivos cuando se crea el Código Procesal Constitucional.
El Código de Procedimiento Civil en 1967, en el que se establece los procedimientos que iban a ser tramitados ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el balance en esta segunda etapa del control de constitucionalidad? En esta segunda etapa de control de constitucionalidad tenemos el recurso de inaplicabilidad a los casos concretos con el efecto de la sentencia interpartes. Por ejemplo, tenemos una de las sentencias que es estudiada dentro de esta etapa, que es el caso de la cervecería Taquiña, cuando se le aumentan los aranceles del 25 al 45% solamente en las especies de cerveza. La empresa Taquiña acude a la Corte Suprema de Justicia pidiendo la inaplicabilidad de la aplicación de esta ley al caso concreto. Después de un análisis, la Corte Suprema llega a la conclusión de que no se ha establecido el procedimiento previsto en la Constitución. Declara la inaplicabilidad, pero solamente para el caso concreto. Entonces, corresponde a un sistema de control de constitucionalidad difuso, al igual que en los Estados Unidos. Recordemos que el modelo de control de constitucionalidad difuso nace a través de la aplicación de la jurisprudencia en Estados Unidos a partir del caso Marbury versus Madison en el año de 1803. ¿Cuál es una de las características de este modelo de control de constitucionalidad? Que el efecto de las sentencias es interpartes, a diferencia de un modelo de control de constitucionalidad concentrado. Entonces, en esta segunda etapa tenemos un modelo de control de constitucionalidad jurisdiccional difuso a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta etapa tiene muy poca jurisprudencia y jurisprudencia contradictoria emitida por la Corte Suprema de Justicia. Después tenemos una tercera etapa dentro del constitucionalismo boliviano que surge a partir de la reforma de 1994, en la que se introduce un nuevo modelo de control de constitucionalidad previsto y desarrollado en el constitucionalismo europeo, como es el control concentrado que surge con Kelsen, con el primer Tribunal Constitucional austriaco, con el de 1920, con el Tribunal Constitucional de Viena de 1920, con el Tribunal Federal Alemán, con el Tribunal Constitucional de Italia, un modelo en que está previsto un órgano único que va a velar por la supremacía de la Constitución, en el que va a tener su propio regulamiento en cuanto a la tramitación de sus procesos constitucionales. En esta tercera etapa yo la he dividido en dos momentos: la de 1994, en la que se crea por primera vez el Tribunal Constitucional, el que ejerce el control de constitucionalidad y la supremacía de la Constitución, y sobre todo que los efectos de las sentencias tienen carácter vinculante y obligatorio. Sobre todo cuando empieza a desarrollar el primer Tribunal Constitucional la jurisprudencia, se realiza a través de procesos constitucionales, ya sea de carácter normativo, de control competencial y un control de derechos humanos. En el control normativo se tienen las acciones abstractas de inconstitucionalidad, en las que la característica de las sentencias tiene un efecto erga omnes y obligatorio para todos los órganos del Estado. En esta primera etapa, nosotros dentro del constitucionalismo boliviano hemos tenido lo que se ha llamado el choque de trenes, porque el órgano de cierre del control de constitucionalidad en Bolivia era la Corte Suprema de Justicia. Y con un auto supremo ya no era posible ningún otro proceso, ninguna interposición de ningún otro recurso. Cuando surge el Tribunal Constitucional, se plantean recursos de amparo constitucional contra los autos supremos de justicia de esta Corte Suprema de Justicia. En aquellos casos que existía vulneración a derechos humanos, sobre todo en el tema de la vulneración a lo que es el debido proceso. Cuando ha existido una vulneración evidente al debido proceso, a través de acciones de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional ha conocido y ha tramitado casos contra los autos de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una primera etapa de este control de constitucionalidad que hemos tenido en Bolivia, hasta
Constitución a través de una asamblea constituyente. La Asamblea Constituyente surge por la reforma del 2004, en la que se establece que tanto la parte dogmática como la parte orgánica de la Constitución van a ser reformadas a través de este mecanismo. En 2009 se aprueba la nueva Constitución y se crea el Tribunal Constitucional Plurinacional. Este Tribunal Constitucional Plurinacional es el que se encarga por velar por la supremacía de la Constitución, se encarga de tramitar los procesos constitucionales, tiene la vinculatoriedad y la obligatoriedad del cumplimiento de sus resoluciones para los órganos del Estado. Asimismo, aquel bloque de constitucionalidad que no estaba previsto en las constituciones anteriores, se las establece y se las cataloga en el artículo 410. Es en este periodo, en el constitucionalismo boliviano, que a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, mediante sentencia 110 del quebrado 2010, se establece que la jurisprudencia de la Corte Interamericana forma parte del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, el Corpus Juris Interamericano forma parte dentro del ordenamiento jurídico boliviano, lo que hace el cumplimiento en la tramitación de todos los procesos constitucionales en Bolivia. A lo largo de las comunicaciones que se han presentado el día de hoy, nosotros tenemos lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como un sistema internacional de protección de derechos humanos, al lado del sistema europeo y el sistema africano, y el sistema regional y el sistema universal de derechos humanos como es el sistema de Naciones Unidas. Hago referencia de estos sistemas internacionales porque tanto la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han realizado en el periodo de las instalaciones del ejercicio de sus funciones lo que se llama el diálogo entre cortes, porque se hace un seguimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, hace mención a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. Hago un paréntesis para explicar los órganos que componen el sistema interamericano, porque lo voy a aplicar al caso boliviano para llegar a lo que es la responsabilidad internacional del Estado. El sistema interamericano cuenta con dos órganos, lo que es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es el órgano de filtro para llegar a la Corte Interamericana. Nosotros, para llegar al sistema interamericano, tenemos que haber agotado la protección del derecho nacional, y el derecho nacional se lo agota cuando ha vulnerado derechos humanos en la tramitación del Tribunal Constitucional con los diferentes procesos constitucionales, ya sea de carácter normativo, de carácter competencial o en el carácter tutelar, en el que se tramitan las acciones de defensa. Tiene su sede en Washington y tiene las diferentes atribuciones y competencias que están previstas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que tramita los casos contenciosos de los diferentes estados partes de la Organización de los Estados Americanos. Desde el primer informe que se tiene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el 2009, en el caso boliviano tenemos 40 casos con informes de fondo en diferentes etapas del constitucionalismo boliviano. En ese sentido, quiero hacer referencia de los últimos casos de fondo que se tienen en la Comisión y los casos que tenemos de sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el informe del 2018. Como ustedes pueden ver, tenemos el caso de Francisco Tarik, tenemos el caso de Carlos Quispe, el caso de Juan Carlos Encina Mariaca, que corresponde a la gestión del 2018. En el caso del 2017 tenemos el informe de Javier Charque Choque, el informe de Liliana de Angulo, el informe de José Antonio Cantoral.
18, 17 son las dos gestiones que tienen más casos ante el sistema interamericano de derechos humanos. Me quedo un momento en esta lámina porque tenemos el caso Andrade, Marianina Lupe Andrade, Salmo contra Bolivia, y el caso Carlos Flores Bedregal. El caso Andrade precisamente es una vulneración en el caso del debido proceso en la tramitación en el caso nacional, y tenemos un informe del 2009, y van a ver la sentencia de qué año corresponde para ver más o menos el trámite que se realiza ante el sistema interamericano. Estas son las otras sentencias que ya tiene el Estado boliviano por incumplimiento del Corpus Juris Interamericano, que corresponde al tema de desapariciones forzadas. Tenemos el caso de Ticona Estrada, el caso Ibsen Cárdenas y el caso de Raúl García Linera, los cuales están siendo tramitados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si hablábamos del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009, la sentencia ante la Corte Interamericana en el caso Andrade corresponde al 2016. Entonces pueden hacer el cálculo de tiempo en que tarda entre la recepción del informe de fondo de la Comisión y hasta la sentencia ante la Corte Interamericana. Entonces, el sistema interamericano no es un sistema subsidiario donde se tiene que llegar a proteger a los derechos fundamentales a través del Corpus Juris Interamericano, es en sede nacional, a través de los diferentes procesos constitucionales que tienen los Estados miembros de la OEA. Aquí hago un listado de los casos que tiene a partir de la primera sentencia que ha emitido la Corte Interamericana, que es el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras en 1987. Desde esta primera sentencia de la Corte Interamericana hasta el 2009, solamente se tiene estos casos contra el caso boliviano, contra el Estado boliviano. El caso Andrade, el caso IDE contra Bolivia, que es el tema de derechos sexuales reproductivos, el tema caso de mujeres, el caso de Pacheco Timio versus Bolivia, Ibsen Cárdenas, desaparición forzada, Ticona Estrada contra otros, contra Bolivia también por el tema de desaparición forzada, y Trujillo Oroza también el caso de desapariciones forzadas. Bien, a manera de conclusión, quisiera hacer la evolución que ha tenido el constitucionalismo boliviano, primero de la evolución de un Estado de Derecho monocultural en ese control político de constitucionalidad, hacia un Estado social de derecho con la reforma de 1938, en la que se establecen aquellos procesos constitucionales que han ingresado a Bolivia a través de un referéndum de 1931, en el cual ya se crea un constitucionalismo social avanzando hacia un Estado social democrático de derecho, para llegar a un constitucionalismo intercultural y pluricultural con la reforma de 1994, en la que se establece por primera vez ese tipo de modelo de Estado en la reforma de 1994, a llegar a la actual constitución política del Estado, en el cual tenemos un constitucionalismo plurinacional. La definición del Estado es un Estado constitucional y plurinacional, pero hemos visto que a partir de la suscripción de los tratados internacionales, Bolivia forma parte del sistema interamericano de derechos humanos. Es responsable por la vulneración de derechos humanos en cuanto al incumplimiento del Corpus Juris Interamericano. Ese Corpus Juris Interamericano es aquellos entendimientos que la Comisión y la Corte Interamericana ya ha dado respecto a casos contenciosos de todos aquellos estados parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces, el Estado constitucional de derecho boliviano está avanzando hacia un Estado convencional de derecho. Es el pensamiento que se tiene a partir de la introducción de este nuevo concepto que ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el control de convencionalidad. Uno de los aportes más importantes de este sistema interamericano que forma parte del sistema internacional es esta nueva doctrina que está siendo aplicada a diferentes estados miembros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En los otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos, esta doctrina no ha sido aplicada. Por lo mismo, cuando se habla del control de convencionalidad en Bolivia, se aplica el Corpus Juris Interamericano desarrollado por el sistema interamericano. Eduardo Ferrer MacGregor, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que las líneas más importantes que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de pueblos indígenas, el caso de acceso efectivo a la justicia, el caso de mujeres, el caso de migrantes, y ahora a partir de la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana avanzamos hacia la protección del medio ambiente, esa protección de derechos económicos, sociales, culturales, genera una obligación al Estado, y en el caso del incumplimiento genera una responsabilidad internacional del Estado. Bolivia, al ser parte de este sistema, al incumplir este Corpus Juris Interamericano, también es pasible de responsabilidad internacional. Entonces, desde el primer modelo de Estado que hemos tenido, de ese primer modelo de control de constitucionalidad previsto ya de la Constitución de 1827 de un control político a un control jurisdiccional, ahora tenemos un control concentrado de constitucionalidad. Y ese control concentrado de constitucionalidad, las sentencias tienen carácter vinculante y obligatorio. Y es por una sentencia del Tribunal Constitucional que se ha establecido que la jurisprudencia de la Corte Interamericana forma parte del bloque de constitucionalidad. Por tanto, las autoridades tienen la obligación de cumplir lo establecido por este Corpus Juris Interamericano, y tal cual lo ha definido la Corte Interamericana, tiene que ser dentro de las atribuciones y competencias que le establece la ley en el ejercicio de sus funciones. Muchas gracias. Amigos, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Deja tus comentarios, danos un like, suscríbete si no lo has hecho, y lo más importante, comparte para que otras personas también puedan verlo. Se cuidan. Chao.